Saludos cordiales, espero que se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a este estudio de la serie del Evangelio de San Marcos capítulo 2. Seguimos avanzando con nuestro estudio y hoy corresponde los versículos del 13 al 17, que seguramente ahí con su Biblia abierta, con su Biblia en mano, los invito para que busquen el Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículos 13 al 17. Y vemos aquí en nuestra Biblia que tiene como título El llamamiento de Leví, pero les invito para que lo nombremos realmente como es esta sección del libro, que es muy interesante porque el Señor Jesucristo, Él hizo posible lo imposible. Vimos en el estudio anterior la obra integral que el Señor Jesucristo hizo en la vida de un hombre paralítico. Lo transformó integralmente, primero lo salvó, que es lo más difícil, donde este personaje pasaría la eternidad, y segundo lo sanó y dio testimonio a todos los presentes para gloria de Dios. Así que Dios, por medio del Señor Jesucristo, hace posible lo imposible, y en esta sección del libro hace exactamente lo mismo. Por eso los invito para que me acompañen y vemos en los primeros versículos, el versículo 13 de este Evangelio, que el Señor Jesucristo, con el poder de su palabra, con una sola palabra, hace el llamamiento a un hombre común. En el versículo 13 vemos que Jesús sale de Capernaum, va al mar de Galilea, y él estaba enseñando a mucha gente. Y vimos que tuvo casa llena en Capernaum. Y algo que es sumamente interesante es de que el Señor no está buscando lugares lujosos para reunirse con la gente, no está rentando lugares ni prestando lugares ostentosos, sino que Él combina con la naturaleza y también con lo que está al alcance. Él busca lugares como esta casa de donde Él salió. Luego en esta ocasión se dirige al mar, así como usó el desierto, usó una barca, usa el campo cuando alimentó a la multitud. Bueno, tenemos tantos ejemplos como él hizo esta obra en la vida de las personas. Pero el versículo 14 dice que, y al pasar, vio a este hombre que se llamaba Leví, sentado al banco de los tributos, y le dijo una sola palabra: sígueme. ¿Y qué hizo este hombre? Levantándose, le siguió. Por eso nos hacemos la pregunta lógica: ¿quién era verdaderamente este hombre Leví? Y vemos en las referencias que tenemos tanto en Evangelio de Marcos, pero también nos lo narra Mateo, él mismo en su libro, en el capítulo 9, versículos del 9 al 13, también el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, versículos 27 al 32, vemos que este hombre era hijo de Alfeo, que Leví, su sobrenombre es Mateo, y ahora usted ya sabe a quién nos referimos. Tenemos de referencia el capítulo 3 18 y Mateo 9 9 y Mateo 10 3. Este hombre fue un funcionario cobrador de impuestos de Herodes Antipas. Este fue gobernador de Galilea, este Herodes, descendiente de los herodianos. Y también el caso de este Alfeo o Mateo, él fue uno de este grupo de funcionarios despreciados por los judíos por prácticas de corrupción, que estaba al mismo nivel de las rameras, y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra en San Mateo 21:13. Esta era el nivel de estos funcionarios públicos, pero aún así ellos creyeron, así como otros cobradores de impuestos que vemos también, o publicanos, o hombres que hacen la labor pública, odiados. Bueno, encontramos bonitos ejemplos en los evangelios
de estos personajes que se dedicaron a esto y obviamente también a la corrupción, al robo, al saqueo y a la organización que tenían para satisfacer todas sus necesidades. Bueno, hubo uno de ellos que usted se recuerda, por ejemplo, Saqueo, también el publicano de Lucas 18:10 y muchos otros más. Por ejemplo, Lucas 18:9 al 14, ahí aparece la narración del fariseo y el publicano en el templo que se ponen a orar. Ustedes recuerdan cómo oró el fariseo y cómo el publicano se sintió humilde delante del Señor sin somatarse el pecho de que él era el mejor. Así, Jesús le hace el llamado a tiempo completo a este hombre para que deje todo lo que estaba haciendo. Dejó ahí el banquillo de los cobros de la Intendencia de Asuntos Tributarios de aquella época. El Señor le dice, sígueme, y este levantándose le siguió. Es así como este despreciable hombre hasta ahora, bueno, así fue, el Señor lo transformó a él también integralmente en un instante, y este es el autor del Evangelio que bien lleva su nombre, que es Mateo. Con esto resumimos brevemente quién era Leví y podemos ampliar muchas ideas más de este personaje que fue elegido del Señor para ser parte de los discípulos y posteriormente de los apóstoles, de los enviados y mensajeros que el Señor tenía preparados para esta misión. El siguiente versículo 15 y 16 vemos la acción de evangelismo que toma inmediatamente este hombre que creyó en el Señor con su palabra y también inmediatamente se pone manos a la obra. Él no esperó tener un tiempo de capacitaciones, él no esperó tener un tiempo de discipulado, él sintió el verdadero amor del Señor, creyó en él y lo que hace es una acción inmediata de evangelismo y se llama la comida con los pecadores, versículos 15 y 16, acción evangelística, es presentarle al Señor a sus amigos, porque vemos aquí que Leví participa de una comida con Jesús y dice que estaban allí sus discípulos y dice aquí en estos dos versículos, en el 15, en la mesa muchos publicanos, que son servidores públicos, colegas de Leví o colegas de Mateo, y pecadores. Dice que también habían muchos que le habían seguido. Así que la primera tarea de evangelismo, cuando nos pregunten cuál fue la primera tarea de evangelismo de San Mateo, nosotros vamos a decir la comida que preparó para el Señor Jesucristo, para los discípulos, para los publicanos e incluso también llegaron los religiosos. Y dice aquí, vean qué interesante, y en la mesa muchos publicanos, o sea, muchos hombres corruptos de la época que servían al imperio romano y eran odiados por los judíos por los cobros que estos hacían y por la organización que estos tenían en diferentes niveles, como que ellos compraban una franquicia y así había uno superior, un publicano superior que administraba a publicanos más pequeños situados en los territorios y así colectaban la suma para distribuirla entre todos ellos. Pero dice, y pecadores estaban en la mesa con el Señor. ¿Quiénes eran estos? Bueno, al decir pecadores, estos eran aquellos hombres, probablemente también mujeres, separadas de Dios, rotas, quebradas, destruidas, viviendo probablemente algunos hombres en adulterio, otras mujeres también en otros pecados, también hombres que estaban en actitud de robo, otros que estaban también haciendo influencia,
o otros que también tenían una vida de alcoholismo, quizás hasta de drogadicción de la época, que no es nada nuevo. Todo este conjunto de personas con una vida destruida eran los que estaban acompañando al Señor Jesús en la mesa de Leví. Y junto a esto sumaban también muchos que ya venían siguiendo al Señor. Probablemente de la casa anterior de Capernaum siguieron acompañándolo otros para ver qué sucedía y también estaban ahí. Pero esta es la primera tarea de evangelismo que hace Leví, es traer a sus amigos al Señor, porque él no conocía a otros. Este era el círculo de personas con los que él siempre trató y usó la modalidad de invitarlos a un banquete. Vea, este hombre tenía suficientes recursos económicos para preparar este gran banquete para esta cantidad de gente que estaba ahí convidada en la mesa. Pero cuando ven los religiosos a el Señor sentado ahí con este tipo de gente que dice el versículo 16, lo leemos aquí, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Bueno, cabal, en este versículo 16 los escribas y fariseos, ellos se muestran sumamente ofendidos. ¿Qué es esto?, se preguntaron ellos. Él que anda haciendo, refiriéndose al Señor Jesús, él que anda haciendo obras milagrosas en la vida de las personas, él que dice ser el Hijo del Hombre, él que dice ser el que sana y salva. Bueno, y lo vemos aquí comiendo y bebiendo con esta calaña de gente. Los fariseos, estos eran muy influyentes del partido de Palestina. Estos hombres eran dedicados al estudio de la ley. Eran ellos los intérpretes de los libros sagrados, eran los exégetas, ¿cómo se dice? Exégetas de la época, y eran los que vigilaban el cumplimiento de las tradiciones de los ancianos. Pero Jesús les dice que son hipócritas en el 7 del 1 al 15, que son hipócritas porque sus enseñanzas son como doctrinas de mandamientos de hombres. También el Señor los pone a estos siempre en su lugar: o aprenden la verdad del Señor o se retiran. Pero sí, verdaderamente muchos de hombres de estos, como lo hicieron los publicanos y los pecadores, también algunos escribas y fariseos creyeron en el Señor, algunos que se dedicaban al judaísmo. En el versículo 17, el Señor responde a la oposición con la verdad. El Señor Jesús responde a la oposición de los escribas y fariseos, a los ofendidos, les responde con la verdad. Y esta respuesta, pues también fue escuchada por todos los que estaban acompañando al Señor, y todos también aprenden la verdad del Señor Jesucristo. Él les expresó su misión en el versículo 17. ¿Cuál es la misión del Señor en la tierra? Y Él les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y les dice: no he venido a llamar justos, sino pecadores. Aquí finalmente en la mesa todos escucharon esta misión que el Señor tiene para salvar y para sanar, como lo vimos en la sección anterior. Pero también vean ustedes en esta sección del versículo 17 que con ironía hacía que estos que se creían justos, los fariseos, les dice con ironía: no he venido a llamar justos. Es algo irónico.
que él le está diciendo a este tipo de personajes. Pero tenemos también aquí en esta sección del libro que Jesús vino por todos ellos. El Señor vino a salvar primero a los pecadores, a los amigos de Leví, a los publicanos, incluso a los religiosos. Todos tienen la oportunidad de salvación. Él los llama al reino. También los invita, así como llamó a Leví o a Mateo, para que los sigan. Llamó a los que creen y son humildes de corazón. Él llamó a los que reconocen que necesitan de Jesucristo en su vida. Él llamó a los que están rotos, fallidos, decepcionados, todos aquellos que creen que están perdidos y que necesitan ser perdonados, ser salvados. A ellos vino, a ellos dirigió su enseñanza y a ellos convidó también en la mesa. ¿No le parece a usted maravilloso este ejemplo? En el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Yo conocí hace muchos años, tal vez hace 40 años, más de 30 o 40 años, a una señora que en la iglesia del pueblito, ella fue invitada a un banquete similar a estos, donde los líderes de la iglesia organizaron esta reunión para que cada familia invitara a un banquete a sus vecinos, a sus amigos. Y una de estas familias invitó a esta señora para que llegara, doña Nidia. Ella llegó a la actividad igual que muchos, sorprendida de la invitación. Bueno, ahí no hubo un ambiente así como espiritual, no hubo un programa tradicional, sino fuera de lo común. Se dieron las palabras de bienvenida. Lo primero que se hizo fue servir la mesa, alimentar a todos con una muy buena música seleccionada de unos hermanos participantes ahí también en la alabanza, que fueron guiando en el transcurso del banquete a estas personas a alguien que no pasó con gran formalidad a predicar, sino que lo hizo de una manera conversando con los invitados y presentó al Señor Jesucristo. Habló de él, de su obra, de la misión de Jesús en la vida de las personas, de su obra transformadora, y así presentó las buenas nuevas de salvación a todo el grupo, y el resultado es de que de este grupo esta señora creyó en el Señor. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que es impactante para la vida de este grupo que estuvo en esta cena o en este banquete. Es que esta señora tenía muchos recursos. Esta señora se dedicaba a la venta de bebidas alcohólicas, pero como distribuidora, porque yo de niño veía los camiones con la marca ahí descargando toneladas de productos que eran distribuidos en todo el departamento. Y esta maravillosa señora con este gran negocio, pero cuando creyó en el Señor como su suficiente Salvador, puso un alto a este negocio, lo cerró, hizo por un lado todas las ganancias que esto le generaba, se dedicó a la renta de sus inmuebles y nunca más volvió al negocio de la venta de las bebidas alcohólicas. Y así esta persona, el Señor fue el que transformó la vida de doña Nidia, la transformó de una manera integral, con grandes frutos también para traer más almas para el Señor. Así que nuestro Señor es maravilloso porque Él en esta actividad hizo posible lo imposible. Lo que para el hombre no es posible, para el Señor Jesús sí es posible, porque Él tiene la potestad
Él tiene la autoridad de transformar en 360 grados la vida de todos, como lo hizo ya con nosotros. Esta enseñanza nos anima, nos motiva para que nosotros también accionemos con la gente que nos rodea, con la labor de evangelismo como una cultura de vida de todos los días. ¿Cuántas oportunidades tenemos también de presentarle al Señor a todos estos que no han conocido? Las almas ahí están alrededor de nosotros. Más de la mitad de la población de Guatemala no ha creído en el Señor Jesucristo según las estadísticas, aunque este universo es mucho mayor, lo sabemos así, pero todas las personas que nos rodean, la mayoría, no conoce aún al verdadero Señor de señores y al verdadero Rey de reyes. Él es el Señor, Él es el que salva, Él es el que sana y Él es el que llama. Llamó a Mateo, llamó a Leví para su servicio, su palabra es poderosa. El Señor no tuvo necesidad de conversar con Mateo, con este Leví, de preguntarle de dónde era, quiénes eran sus familiares, qué era lo que hacía. No, el Señor Jesús lo sabe todo. Él solo observó a este personaje, lo llamó porque ya lo conocía y ya lo amaba aún antes de la fundación del mundo. Así nos eligió a nosotros también y ahora nosotros el Señor nos hace este llamado para que no callemos, para que hablemos, para que compartamos, para que no busquemos los problemas entre nosotros mismos, sino que nosotros vayamos a las almas perdidas que ahí están. En todos los lugares donde vamos, ahí están las almas perdidas, esperando para que nosotros también presentemos al Señor Jesucristo como la obra que hizo con nosotros, Él también la puede hacer con ellos, con la gente rota, la gente pecadora, la gente que está con gran necesidad espiritual, con la gente que tiene un corazón vacío. Solamente puede ser llenado ese corazón con la obra transformadora que solamente hay en Cristo Jesús, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Salvador. Ánimo, un abrazo, bendiciones para todos y espero que sigan disfrutando de esta serie de el Evangelio de San Marcos, que sigue siendo de mucha edificación para nuestra vida. El Señor les bendiga. Hasta pronto, hermanos. Adiós. Amén.